Hola a todos, esta es la lectura número 47 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar nuestra lectura en la página 588, Los tiempos del fin. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los anticristos, ese es el calificativo perfecto para los predicadores cristianos y sus feligresías, porque lo que ellos adoran es el anticristo que las escrituras habían predicho que se levantaría al final de los tiempos. Y con lo decretado en el concilio de Nicea empezaron los tiempos del fin, porque Jesucristo se refirió a la gran tribulación, la ubicó en los tiempos del fin. Además, porque en aquel concilio se dio inicio al sexto reino de los reyes de la tierra, descrito en la estatua de Nabucodonosor. Y con aquel sexto reino finalizarán los reinos de la tierra sobre los que se sienta la gran ramera, porque después de aquel sexto reino recibirán el reino los santos de Dios y del Cordero. Asimismo, la última semana de las 70 semanas de Daniel también empezó después de que en el concilio de Nicea barrieran con escobas de destrucción el nuevo pacto traído por Jesucristo. Entonces, si a partir del concilio de Nicea empezó el último de los reinos de la tierra, representados en la estatua de Nabucodonosor, y si a partir del concilio de Nicea empezó la última semana de las 70 semanas de Daniel, y si también en aquel concilio empezó la gran tribulación que Jesucristo dijo que sucedería al final de los tiempos, entonces a partir de lo acordado en el concilio de Nicea empezaron los tiempos del fin. Ya habíamos aprendido que el sueño donde se indicó a Constantino poner la cruz de Tamuz en los escudos de sus soldados para que ganaran una batalla no pudo ser inspirado por Dios, porque Dios no inspiraría a nadie para ganar una batalla con espadas de acero, y usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el Dios de las batallas y las guerras sangrientas es el diablo que se hace pasar por Dios y que se hace llamar el Señor de los ejércitos. Eso significa que el concilio de Nicea fue un suceso absolutamente satánico donde mezclaron en un solo libro la palabra de Dios con los estatutos del diablo y obligaron a creer que todo aquel libro era sagrado y que todas las abominaciones narradas en el Antiguo Testamento y que el Dios de los judíos ordenó cometer habían sido inspiradas por el Espíritu Santo y que por lo tanto todo lo descrito allí había sucedido por inspiración divina. De esa forma destruyeron todo lo que Jesucristo vino a contar de su Padre Celestial e hicieron de Jesucristo un mentiroso, imponiendo a un Dios absolutamente contrario a la descripción que hizo Jesucristo de su Padre Celestial. En el concilio de Nicea mataron por segunda vez a Jesucristo y decretaron la extinción de su simiente, los cristianos primitivos, y reemplazaron la simiente santa con las langostas a las que le dieron el poder que tienen los escorpiones de la tierra. En el concilio de Nicea sepultaron el nuevo pacto traído por Jesucristo y confirmaron el antiguo pacto entregado por la bestia, rechazando así la sangre preciosa de Jesucristo con la que fue santificado el nuevo pacto. También hicieron vano el santo sacrificio ofrecido por Jesucristo para el perdón de los pecados. Por eso, para la feligresía abominable que confirmó el antiguo pacto, cesó el continuo sacrificio ofrecido por Jesucristo para el perdón de los pecados, porque el continuo sacrificio fue quitado a la mitad de la última semana por el príncipe anticristo, con el cual la muchedumbre de las abominaciones confirmó el antiguo pacto. Pero eso no quiere decir que el abominable príncipe con el que la muchedumbre de las abominaciones confirmó el antiguo pacto esperó hasta que pasara la mitad de la semana. Eso lo que quiere decir es que, así como el sexto reino de los reyes de la tierra hay que dividirlo en dos mitades de tiempo, porque durante el periodo de ese reino han adorado a Jesucristo y a la bestia. Asimismo, la última semana de las 70 semanas de Daniel también hay que dividirla en dos mitades,
porque aunque la muchedumbre abominable confirmó el antiguo pacto con el príncipe anticristo que vendría a destruir la ciudad y el santuario, también la muchedumbre abominable adora al Mesías príncipe que vino a traer el nuevo pacto. Eso significa que cada uno de los pactos le corresponde la mitad de la última semana. Pero aunque el nuevo pacto le corresponda a la mitad de la última semana, para la muchedumbre abominable cesó el continuo sacrificio ofrecido por Jesucristo para la redención de pecado, porque el Cristo que adora esta muchedumbre abominable no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino a ofrecer un nuevo pacto, sino el anticristo, la segunda bestia, que se asemeja a un cordero pero habla como dragón. Por eso la muchedumbre de las abominaciones no se puede beneficiar del perdón de pecados mediante el sacrificio de Jesucristo, y por eso para la mitad de la semana que le corresponde al nuevo pacto, cesó el sacrificio ofrecido por Jesucristo para que continuara eternamente perdonando los pecados de los que aceptaran el nuevo pacto. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, con todas las cosas que estaban pronosticadas para el fin de los tiempos, empezaron con lo acordado en el Concilio de Nicea. El fin de los tiempos es el periodo que transcurrirá desde el Concilio de Nicea hasta que comience del milenio, donde reinarán Jesucristo con los elegidos. Eso significa que el engaño decretado en el Concilio de Nicea tendrá que ser destruido antes de que empiece el milenio, para que el Cordero de Dios y los 144,000 puedan empezar a reinar en este mundo. Pero eso será una tarea imposible de realizar sin la intervención directa de Dios, porque si una mentira la repiten 1000 veces, la convierten en verdad, y el engaño decretado en el Concilio de Nicea lo han repetido durante 1700 años, no solo en las rameras de la tierra, sino en los colegios, en las universidades, en las emisoras de radio, en las televisiones, en los libros, en los hogares, etcétera, etcétera. Lo edificado en el Concilio de Nicea sobrepasa los límites de la imaginación. Allí unieron dos enseñanzas completamente contrarias. Allí igualaron a Dios con el diablo. Allí mezclaron el mal con el bien y crearon una entidad eclesiástica para cuidar lo que allí se edificó. Y aunque han caído imperios, aunque han cambiado los gobiernos, aunque han cambiado los sistemas, aunque la ciencia ha aumentado, aunque han pasado guerras mundiales y aunque todo lo acordado allí fue un engaño, el decreto acordado en aquel concilio permanece intacto hasta el día de hoy, porque la entidad eclesiástica que se creó en aquel concilio para proteger aquel decreto no solo ha prevalecido a través de los tiempos, sino que en el último siglo se multiplicó en miles de rameras que se encargan de aniquilar cualquier intento por desbaratar el engaño que ellas protegen, y con el cual el anticristo ha permanecido durante todo este tiempo adorado, como si fuese Jesucristo. Por eso las Escrituras testifican que el anticristo, que fue fortalecido no con fuerza propia y que destruyó el pueblo de los santos, será quebrantado, pero no por mano humana. Daniel 8:23. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores llamen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así fue como al profeta Daniel le contaron en su visión que el rey que destruiría al pueblo de los santos sería fortalecido, mas no con fuerza propia, y fue en el concilio de Nicea donde fortalecieron al rey del sexto reino de los reinos de la tierra, y fue por lo acordado en el concilio de Nicea que destruyeron el pueblo de los santos. Esto permite comprender que aquel rey altivo de rostro que destruyó el pueblo de los santos es Satanás, el hijo de la primera bestia.
el anticristo que las iglesias cristianas adoran como si fuese Jesucristo, la segunda bestia que subía de la tierra. Entonces, si el anticristo que fue fortalecido en el concilio de Nicea no será quebrantado por mano humana, eso significa que será quebrantado por la mano de Dios. Esa será la forma como se destruirá el decreto de Nicea que fortaleció al anticristo y que las rameras de la tierra mantienen intacto hasta hoy. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Según este testimonio revelado a Daniel, se ha determinado derramar algo sobre el desolador cuando venga la consumación. Esa será la forma como Dios intervendrá directamente para quebrantar al anticristo, hijo del Dios de los judíos, que las iglesias cristianas adoran como Cristo. Pero hay que entender primero que lo que van a quebrantar del anticristo cuando venga la consumación es la creencia en el anticristo. O sea, que lo que se va a derramar será derramado sobre la espiritualidad de los que adoran al anticristo, para que comprendan que a quien adoran en las iglesias cristianas es el anticristo, y de esa forma será quebrantado el anticristo. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Según este versículo, la consumación viene con las 7 plagas postreras, y Daniel dijo que cuando viniera la consumación se derramaría sobre el desolador lo que estaba predeterminado. Entonces, veamos qué es lo que se va a derramar para quebrantar al anticristo. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios es lo que se va a derramar sobre la tierra para quebrantar al anticristo. Por tanto, los hombres tendrán que beber el contenido de las copas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre la tierra para que dejen de adorar al anticristo. Apocalipsis 14:9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El vino de la ira de Dios tendrá que ser bebido por todos los que adoran a la bestia y a su imagen. El vino de la ira de Dios purificará la espiritualidad de los que están ebrios por beber el vino de la fornicación de la gran ramera que estaba sentada sobre una bestia escarlata. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este es el vino con el cual el Dios de los judíos embriagó a los moradores de la tierra, y según lo que este mismo Dios testifica, los moradores de la tierra fueron obligados a beber este inmundo vino. Además, cuando este Dios dio instrucciones para obligar a beber este vino, también declaró que en una ciudad donde se invocara su nombre, él comenzaría a hacer el mal y que ninguno sería suelto, porque lo que él traía sobre los moradores de la tierra era espada. Jeremías 25:27. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, le dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. A pesar de que este Dios declara abiertamente que Él es un Dios maligno, los moradores de la tierra lo adoran como Dios porque se encuentran ebrios con el inmundo vino que este inmundo Dios les ordenó beber, y que las langostas que predican en las iglesias cristianas se encargan de hacer beber a su feligresía
porque para eso fueron creadas. Evangelio de Tomás 28. Dijo Jesús: yo estuve en medio del mundo y me manifesté a ellos en carne. Los hallé a todos ebrios y no encontré entre ellos uno siquiera con sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón y no se percatan de que han venido vacíos al mundo y vacíos intentan otra vez salir de él. Ahora bien, por el momento están ebrios, pero cuando hayan vomitado su vino, entonces se arrepentirán. 2000 años después de esta declaración de Jesucristo, los hombres continúan ebrios porque aún no han vomitado el vino que proviene de la copa llena de abominaciones que tenía en la mano la gran ramera que reina sobre los reyes de la tierra, y que las iglesias cristianas se lo hacen beber a su feligresía. Por eso la única solución para terminar con la embriaguez de los hombres que adoran al Dios de los judíos la traen los 7 ángeles vestidos de lino limpio y resplandeciente, que traen las 7 plagas en las 7 copas para consumar la ira de Dios. Pero estas plagas no son para hacerle daño a los moradores de la tierra, como lo enseñan en las iglesias. Estas plagas son para destruir la adoración a la bestia y a su imagen. Eso permite comprender que las 7 plagas postreras de la ira de Dios nada tienen en común con las 7 plagas de Egipto, con las que el Dios que adoran en las iglesias cristianas llenó de sufrimiento a un país entero y terminó matando a todos los primogénitos de aquel país. El Dios Todopoderoso, que envía a sus 7 ángeles con las 7 plagas postreras, es el Dios bueno y perfecto del cual habló Jesucristo. Es el Dios espiritual que no hace daño a nadie, porque no hay maldad en él, y que todo lo cumple de forma espiritual, porque es eterno y las cosas eternas son espirituales. Apocalipsis 15:6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora le pido a usted que lee, que por favor tenga muy presente que estos ángeles vienen vestidos de lino limpio y resplandeciente, porque los vestidos de lino limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso significa que estos ángeles vestidos de lino limpio y resplandeciente son enviados por el Dios Todopoderoso con las 7 plagas para que cumplan con una labor justa, o sea, con una buena labor. Estos ángeles no vienen a causar daño en la tierra. Estos ángeles vienen porque el Dios Todopoderoso los envía a traer acciones justas a la tierra y a deshacer las acciones injustas de la tierra, como la adoración a la bestia y al anticristo. Estos ángeles vienen a traer la cura para la enfermedad con la que el Dios de los judíos contagió toda la tierra, porque los que reinarán en el milenio no podrán reinar sin que antes se le ponga fin a todo el engaño cocido en el concilio de Nicea. Por eso todos los que adoran el decreto de Nicea tendrán que beber el vino de la ira de Dios, porque para toda esta muchedumbre abominable que adora al Dios de los judíos y a su hijo Satanás, será un requisito indispensable beber el vino de la ira de Dios para que puedan llegar a adorar en el templo de Dios. Apocalipsis 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie podrá entrar en el templo de Dios hasta que se hayan cumplido las 7 plagas. Eso significa que ninguno de los que adoran fuera del templo de Dios podrán entrar a adorar en el templo sagrado, sin que antes hayan bebido el vino del furor de la ira de Dios. O, dicho de otra forma, los que adoran en el patio que se le pidió a Juan en su visión apocalíptica no medir porque estaba afuera, no podrán entrar a adorar en el templo de Dios si no beben primero el vino del furor de la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios. Antes que nada, debemos recordar que todo lo referente al Dios y Padre Celestial de Jesucristo es espiritual.
premios, castigos o muertes son espirituales. Entonces las copas de la ira de Dios, a las que tanto temen las langostas, no son más que la verdad que se verterá sobre los hombres que adoran a la bestia y al anticristo, porque lo que firmaron 220 prevaricadores en el concilio de Nicea llenó toda la tierra de prevaricación. Entonces, así como la gran tribulación no era para hacer daño físico a las personas, las copas de la ira de Dios tampoco harán daño físico a los que adoran a la bestia y al anticristo. Las copas de la ira de Dios se derramarán en la tierra para que cada persona conozca el estado de su espiritualidad, porque cuando una persona se arrodilla ante un ser espiritual, la espiritualidad de esa persona queda sometida a las condiciones que impone aquel ser para quienes le adoran. Con este conocimiento veamos lo que contiene las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta primera copa trae para los que adoran a la bestia y a su imagen una úlcera maligna y pestilente. Usted que lee y yo que escribo ya sabemos quién es la bestia, pero aún no hemos aprendido cuál es su imagen. Jesucristo y la imagen de Dios, porque Jesucristo es el fruto de Dios y porque Jesucristo es idéntico a Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, porque en Jesucristo está la plenitud de Dios, y lo mismo sucede con el Dios de los judíos y su hijo Satanás, porque toda la maldad y todo el terror del Dios de los judíos y hasta su nombre está en su hijo Satanás. Eso hace de Satanás la imagen del Dios de los judíos. Éxodo 23:20. Y aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres. Todo el terror y la ausencia total de perdón que caracteriza al Dios de los judíos está en su hijo Satanás, su ángel de la muerte. Entonces, cuando esta profecía se refiere a la imagen de la bestia, se está refiriendo al hijo de la bestia, porque el hijo de la bestia es idéntico a su progenitor, el Dios de los judíos, y por eso es su imagen. Y los que adoran a la imagen de la bestia la empezaron a adorar después de lo decretado en el concilio de Nicea. Eso significa que la imagen de la bestia que es adorada en la tierra por los que adoran a la bestia es el anticristo, que es adorado en las iglesias cristianas como si fuera Jesucristo. Entonces, cuando la profecía dice que vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, lo que está diciendo la profecía es que cuando se empiecen a derramar las copas de la ira de Dios, los que adoran a la bestia y a su imagen, el anticristo, en las iglesias cristianas, van a comprender que ellos son los que tienen la marca de la bestia, que haciéndose pasar por Dios llenó de pestilencia y úlceras malignas a todo un país para poder levantarse como Dios. Éxodo 9:8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de cenizas de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Con las mismas plagas con las que el Dios de los judíos contagió a Egipto para imponerse como Dios, el Dios de los judíos promete contagiar a todos aquellos que lo adoran como Dios y no cumplan hasta el último de sus estatutos y mandatos. Deuteronomio 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios,
Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Los que adoran al Dios de los judíos como su Dios se hacen receptores de todas las plagas y las maldiciones que el Dios de los judíos ha prometido para todo aquel que lo adore, pero que no cumpla con sus perversos mandamientos. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará sobre ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieras, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas sobre los que adoran a la bestia y al anticristo, la imagen de la bestia, estos adoradores comprenderán que el cristianismo que ellos practican está contaminado con una llaga que hiere a pestilencia, porque en el concilio de Nicea fue contaminado con el dios de las pestes y las maldiciones. Por tanto, la espiritualidad de ellos es portadora de la úlcera pestilente que el Dios de ellos les ha enviado por no obedecer en todo lo que Él les ha mandado. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. A través de este manuscrito ya sabemos que el mar de donde el apóstol Juan vio subir a la bestia es la feligresía que levantó a la bestia como Dios, o sea, los que son alimentados espiritualmente con el agua salada de la doctrina madre de todas las rameras, o mejor dicho, la doctrina con la que predican en todas las rameras de la tierra. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y cuando la segunda copa es derramada sobre este mar, esta feligresía que adora a la bestia y a su imagen, el anticristo, comprenderá que el agua, la doctrina, con la que ellos se han estado alimentando espiritualmente, no produce vida eterna, sino muerte perpetua. Por eso la doctrina establecida por el Dios de los judíos es el mar que se convertirá en sangre de muerto cuando el segundo ángel derrame su copa. Porque los que adoran a la bestia y al anticristo, que es su imagen, comprenderán que para Dios todos ellos están muertos espiritualmente porque se alimentan con una doctrina que solo produce muerte. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí se termina diciendo que el Señor les ha dado a beber sangre, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Eso significa que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas que beben para alimentar su espiritualidad. Los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoran al anticristo, la imagen de la bestia. Veamos
entonces el origen de las aguas que beben los que adoran a la bestia y a su imagen, el anticristo. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Las rameras de la tierra son iglesias cristianas, y la doctrina que predican en todas las iglesias rameras es la doctrina que se originó en Babilonia con la monarquía de los reinos de la tierra sobre los que se sienta la gran ramera. Y esta doctrina ramera, que está representada en esta profecía por una mujer ebria con la sangre de los santos y montada sobre una bestia escarlata, es lo que le dan a beber a los que adoran a la bestia y a su imagen en las iglesias cristianas. Jesucristo dijo que los que bebieran del agua que él daba se convertirían en fuentes de agua que saltaría para vida eterna. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. También dice la profecía que del trono de Dios y del Cordero sale un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Apocalipsis 22:1. Después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, como después del concilio de Nicea, los cristianos católicos, de los cuales descienden todos los cristianos que existen hoy, ya no adoran ni al Dios ni al Cordero verdadero. Entonces, obviamente, el río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal no sale del trono del Dios y del Cordero que adoran los que adoran a la bestia, porque lo que sale del trono del Dios y del Cordero que adoran en las iglesias cristianas es la sangre de los santos y de los profetas que se han derramado en la tierra a mano de los adoradores de las 2 bestias. Por tanto, cuando el tercer ángel derrama su copa sobre las fuentes de las aguas y sobre los ríos, lo que derrama es la explicación para que los adoradores de la bestia y de su imagen, el anticristo, comprendan que las fuentes que los han estado alimentando espiritualmente son las mismas fuentes que ordenaron la muerte de los santos y de los profetas, y por eso de aquella fuente no sale el agua que salta para vida eterna, sino que sale la sangre de los santos que fue derramada por los fundadores de las iglesias que hoy los alimentan espiritualmente. Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Como usted que lee y yo que escribo ya sabemos que los castigos de Dios son espirituales, eso significa que la quemadura que reciben del sol estos hombres es espiritual. Cuando Jesucristo explicó la parábola del sembrador, enseñó que cuando la palabra de Dios no tiene suficiente raíz, se quema al salir el sol. Veamos. Marcos 4:3. Hoy, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahora leamos con atención la explicación que dio Jesucristo sobre el significado de esta parábola. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino.
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando la palabra de Dios no tiene raíz, es cuando no está soportada por la verdad que trajo Jesucristo. Y cuando la palabra de Dios no está soportada con la verdad que trajo Jesucristo, es cuando quienes la reciben no le dan importancia a las advertencias que hizo Jesucristo para que se mantuvieran en su palabra. Cuando Jesucristo sembró la palabra de Dios en este mundo, entregó suficiente información e hizo bastante advertencia para que aquellos que la recibieran no se dejaran engañar por los falsos maestros que le sirven a Satanás en la gran tribulación. Entonces, cuando los que adoran a la bestia como Dios se enteren que ellos son la semilla, que por no tener raíz en sí, Satanás vino y quitó la palabra de Dios que Jesucristo había sembrado en sus corazones, entonces comprenderán que son ellos los hombres que se queman con fuego cuando el cuarto ángel derrame su copa sobre el sol, porque la semilla que no tiene raíz se quema cuando sale el sol. Veamos lo que testifica Isaías sobre los que se dejan guiar a los manantiales de agua que saltan para vida eterna. Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Usted que lee y yo que escribo, conocemos ampliamente el contenido de esta copa y sabemos que la copa del quinto ángel es derramada sobre las langostas a las que se le dio el poder que tienen los escorpiones para que muerdan sus lenguas de dolor en las abominables iglesias cristianas. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Al secarse el gran río Éufrates, queda preparado el camino para los reyes de oriente. Eso significa que el río Éufrates estaba obstaculizando el camino a los reyes de oriente, y como ya sabemos que cuando las profecías hablan de agua se refieren a las aguas que alimentan la espiritualidad de las personas, entonces si el río Éufrates se seca cuando el ángel derrama la sexta copa de la ira de Dios, es porque las aguas que corrían por aquel río no correspondían a la palabra de Dios, y es que el camino de oriente estaba obstaculizado por el Dios de los judíos desde la época de Adán y Eva, cuando el Dios de los judíos puso sus querubines y una espada para que los hombres no pudieran encontrar el camino del oriente, donde está ubicado el árbol de la vida. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Dios que adoran en las iglesias cristianas quiere impedir que el hombre se alimente del árbol que produce vida eterna, y el árbol que produce vida eterna es Jesucristo, porque la palabra de Dios traída por Jesucristo es la que genera vida eterna. Sigamos. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Aquí se da testimonio que el Dios de los judíos puso querubines y una espada encendida al oriente del huerto de Edén para guardar el camino del árbol de la vida. Eso significa que el árbol de la vida, al que los querubines y la espada encendida impiden el paso, está ubicado al oriente del huerto de Edén. Por lo tanto, aquí nos está hablando del árbol de la vida que estaba en medio del huerto de Edén, junto con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de la vida que se encuentra en medio del huerto de Edén es un árbol que nació de la tierra y está en medio del huerto de Edén. Entonces, este no es el árbol al que los querubines y la espada que puso el Dios de los judíos en el camino de oriente impide el paso. El árbol de la vida que el Dios de los judíos impide conocer es el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios nada tiene en común con el huerto terrenal de Edén, porque el paraíso de Dios que tiene en medio el árbol de la vida es la Jerusalén celestial, la santa ciudad espiritual que construyó Jesucristo para que habiten allí las almas de los que confirmen el nuevo pacto, siendo fieles únicamente a la palabra de Dios traída por Jesucristo. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Eso significa que el árbol de la vida que estaba en el huerto de Edén es una burda copia que hizo el Dios de los judíos para engañar a los hombres, haciéndoles creer que ese era el árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios, porque el Dios de los judíos copia los nombres de las cosas de Dios para engañar a los hombres. Entonces, el camino de oriente que el Dios de los judíos mandó obstaculizar es el camino de oriente que queda despejado cuando el ángel derrame la sexta copa de la ira de Dios sobre la tierra, porque el árbol que está a uno y otro lado del río que sale del trono de Dios y del Cordero y que produce cada mes su fruto para la sanidad de las naciones es el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios y que genera la vida eterna que el Dios de los judíos no quiere que los hombres alcancen. Y los primeros frutos para la sanidad de las naciones que produjo el árbol de la vida son los 144,000 hijos de Dios nacidos mediante Jesucristo. Entonces es fácil entender que los dos querubines que puso el Dios de los judíos para no permitir el acceso al camino del árbol de la vida son los mismos dos querubines que el Dios de los judíos le pidió a Salomón que le pusiera en su templo. Primera de Reyes 6:23. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de la misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están parados delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos son Moisés y Elías, los 2 profetas asesinos que estuvieron al servicio de este monstruo sin misericordia que se hace llamar Dios, y por cuyas enseñanzas se ha impedido a los hombres encontrar el camino que conduce al árbol de la vida eterna. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo con la espada de su boca, su palabra. Pero como el Dios de los judíos imita las cosas de Dios copiando los nombres de las cosas de Dios, entonces la espada encendida que el Dios de los judíos puso para que se revolviera por todos lados y no permitir el acceso al camino de oriente que conduce al árbol de la vida, es su tenebrosa palabra que está encendida con el fuego del dragón y que además está llena de engaño, odios, mentiras, muerte y destrucción, la que impide a los hombres encontrar el camino de oriente que conduce al árbol de la vida. Los reyes de oriente son los 144,000 porque ellos vienen para ayudar a los hombres a encontrar el camino para llegar hasta el árbol de la vida, y la profecía los llama reyes porque Jesucristo los hizo reyes. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Estos reyes vendrán para reinar en el gran día del Dios Todopoderoso, o sea, en el milenio, con el Cordero de Dios, y vendrán
por el camino de oriente, que mantuvieron obstruidos los 2 querubines que puso el Dios que adoran los cristianos y que ahora son quitados por el ángel con la 6ª copa de la ira de Dios. Estos reyes empiezan a reinar uniéndose al príncipe Miguel para expulsar del cielo las inmundicias que se lo habían apropiado con engaños. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Estos reyes mandados por Miguel demostrarán que en el cielo no hay lugar ni para el dragón ni para sus ángeles. Las langostas que predican en las iglesias anticristianas al Dios de los judíos como Dios y al Hijo del Dios de los judíos como Hijo de Dios son los ángeles del dragón que lucharán contra Miguel y sus ángeles. Pero eso no quiere decir que estas langostas luchan contra Miguel y sus ángeles por fidelidad a la bestia y al anticristo, porque estas langostas no le son fieles ni a Jesucristo ni a la bestia. Estas langostas van a luchar contra Miguel y sus ángeles, pero por el diezmo, porque a estas langostas no les interesan ni al Dios de ellos ni Jesucristo. A esta langosta lo único que les interesa es el diezmo. Por eso esta langosta, aunque tendrán que morder sus lenguas de dolor cuando el 5º ángel vierta su copa sobre ellas, estas langostas darán la gran batalla contra Miguel y sus ángeles, pero únicamente para no perder su diezmo. Antes de conocer el contenido de la 7ª copa, le pido a usted que lee que no cometa el error por el cual los moradores de la tierra nunca comprendieron las cosas de Dios, porque quienes piensan que el cumplimiento de las profecías entregadas por el Dios Todopoderoso es material o físico, nunca podrán comprenderlas, porque las cosas materiales como la tierra prometida, el muro de las lamentaciones, el monte de Sión que se encuentra en la Jerusalén terrenal y la Jerusalén terrenal son cosas materiales que no tienen que ver con ninguna de las promesas del Dios Todopoderoso del reino de los cielos, porque todo lo prometido por el Dios Todopoderoso es espiritual, como lo enseñó Jesucristo. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Estas son las enseñanzas de Jesucristo. Por tanto, todo lo enseñado por Jesucristo es espiritual, porque ninguna materia durará eternamente. Entonces, leamos lo que contiene la última copa, teniendo presente que todo lo mencionado aquí es espiritual. Apocalipsis 16:17. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Si el 7º ángel derrama su copa por el aire, eso significa que lo que derrama el 7º ángel es un mensaje. Entonces, lo que derrama este 7º ángel es el sonido de su voz transmitiendo a los moradores de la tierra la verdad que les traerá claridad sobre todas las cosas, y aquella verdad es la que genera la tormenta que se desata en la tierra con el contenido de esta última copa. Los relámpagos iluminan el cielo y destruyen las tinieblas. Las voces son mensajes. Los truenos estremecen el cielo para sacudir lo que él habita. Y si en la tierra ocurriera un terremoto tan grande como el descrito en esta profecía, todo lo que se hubiese edificado en la tierra sería destruido. Pero como aquí se está hablando de cosas espirituales, entonces la consecuencia del gran terremoto anunciado en esta profecía, lo que va a destruir es toda la espiritualidad que se ha edificado en la tierra. También dice esta profecía que la gran ciudad será dividida en 3 partes, y la gran ciudad
en el lenguaje profético simboliza la doctrina del antiguo pacto que predican en todas las rameras de la tierra y que está representada por la Gran Babilonia. Eso significa cuando la doctrina madre de todas las iglesias de la tierra reciba el cáliz del vino del ardor de la ira de Dios que contienen las 7 copas, los moradores de la tierra comprenderán que la doctrina madre de todas las rameras fue establecida en la tierra por los 3 espíritus inmundos que salieron de la boca del dragón, la bestia y Satanás, el falso profeta. Por eso la Gran Babilonia queda dividida en 3 partes, porque estos 3 espíritus inmundos fueron quienes edificaron aquella gran ciudad que en sentido espiritual se llama la Gran Babilonia. Cuando esta profecía dice que toda isla huyó y los montes no fueron hallados, es porque a día de hoy las rameras de la tierra están tan divididas por la captación del diezmo que los grandes montes que antes se conformaron en torno a la bestia del 4º y el 5º reino de los reyes de la tierra han desaparecido para convertirse en muchas pequeñas islas, pues cada iglesia se ha convertido en una comunidad independiente de las demás y aunque todas deberían estar unidas para adorar a la misma bestia y al mismo anticristo, en todas ellas hablan mal de sus semejantes para que su feligresía no asista a ninguna otra iglesia y así no ver mermados sus ingresos. Por eso dice la profecía que los montes no fueron hallados. Y cuando dice que toda isla huyó de su lugar es porque cuando los que adoran a la bestia y a su imagen beban el vino que contienen las copas de la ira de Dios, que serán derramadas sobre la tierra, los que conforman estas islas huirán despavoridos porque comprenderán que son ellos los que adoran a la bestia y a la imagen de la bestia, el anticristo. Apocalipsis 17. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Finalmente, recordemos que cuando Jesucristo dice que los que beben de su agua se está refiriendo a los que alimentan su espiritualidad con su enseñanza. Entonces, cuando la profecía de la 7ª copa termina diciendo que del cielo cayó un enorme granizo como del peso de un talento, que hizo blasfemar a los hombres contra Dios porque la plaga fue demasiado grande, lo que está diciendo es que después de que la 7ª copa sea derramada en la tierra, los que adoran a la bestia y al anticristo entenderán que ellos nunca alimentaron su espiritualidad con el agua que trajo Jesucristo del reino de los cielos, porque las iglesias anticristianas la congelaron al mezclarla con las enseñanzas de la bestia. Por tanto, el cielo de donde les cayó la enseñanza de Jesucristo no era el del cielo donde reina el Padre Celestial de Jesucristo, sino el cielo donde habita la bestia, el malvado Dios de los judíos, y por eso el agua de Jesucristo, su enseñanza, les cayó congelada. Ahora veamos por qué aquel granizo tenía el peso como de un talento. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo que recibió un talento tenía que haberlo multiplicado, pero no lo hizo porque tuvo miedo y lo escondió, y por eso fue echado en las tinieblas de afuera. Asimismo, los que adoran a la bestia y al anticristo, que dicen ser cristianos, aunque no recibieron toda la verdad traída por Jesucristo, porque fueron engañados por lo decretado en el concilio de Nicea, también recibieron como mínimo un talento con la información sobre el Dios que les entregó Jesucristo, pero no se preocuparon por multiplicar aquel talento y prefirieron dedicarse a rendirle culto a la bestia y al anticristo sin hacer caso a las advertencias de Jesucristo, siendo estos dos demonios totalmente opuestos a todo lo que predicó Jesucristo sobre su Padre Celestial. Por eso también fueron echados al patio que está fuera del templo, al patio donde adoran los que no adoran a Dios, sino que pisotean la palabra de Dios traída por Jesucristo. Y por eso se le indicó al apóstol Juan en su visión apocalíptica que no midiera aquel patio, porque aquellos que adoran afuera del templo de Dios no se podían contar como adoradores de Dios, sino como los gentiles que hollarían la ciudad santa 42 meses. Por eso dice la profecía que cuando se derrame la séptima copa caerá del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, porque estos adoradores que adoran en el patio que está fuera de la ciudad recibirán la misma recompensa que recibió el siervo que escondió el talento que se le había dado para que lo multiplicara. Las 7 copas del vino de la ira de Dios serán derramadas en la tierra para que las beban los más de 2.000 millones de personas que dicen adorar a Jesucristo, pero que en realidad a quien adoran es al anticristo. Esto era lo que estaba determinado derramar sobre el desolador, el anticristo, en la consumación, para que fuera quebrantado, no por mano humana, porque aunque las 7 copas son derramadas sobre sus adoradores, quien se quebrantará será la segunda bestia. En las iglesias cristianas es donde la muchedumbre abominable adora a la bestia y a su imagen el anticristo, porque donde adoran los moradores de la tierra es en las iglesias. Los moradores de la tierra no adoran en los centros comerciales, ni en las playas, ni en los restaurantes, ni en las discotecas, ni en las fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. Los moradores de la tierra adoran en las iglesias. Por tanto, cuando las escrituras predijeron que la bestia y su imagen la adorarían todos los moradores de la tierra, estaban advirtiendo que era en las iglesias donde serían adorados la bestia y el anticristo. Por eso la muchedumbre abominable que canta alabanzas y paga diezmos en las también abominables iglesias cristianas serán juzgadas por la palabra que habló Jesucristo. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos a la página 606. No se olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita, pasar por el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.